Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo para recibir una palabra del Señor? Amén. ¿Seguro que está listo? Amén. Muy bien. Entonces yo le voy a pedir que usted, este primer texto bíblico, no lo busque, pero sí que busque en Hebreos, en el capítulo 3, porque ahí hay un pasaje que tiene muy mucho que ver, y lo que continúa con la idea de lo que estaba compartiendo la semana pasada en la iglesia en Palmira. Y entonces mi título hoy es El peligro de la incredulidad. La incredulidad es peligrosa. Y si a nosotros nos hablan de incredulidad, o si yo le preguntara a ¿usted cómo se definiría? ¿Como una persona creyente o una persona incrédula? Y seguramente que usted me va a decir una persona incrédula. Creyente. Pero tenemos que mirar la Biblia. Mirar lo que enseña la palabra de Dios para saber si verdaderamente nosotros somos creyentes a la manera de Dios o si somos creyentes a nuestra manera. Porque usted tiene que recordar que un día, creo yo que esto sucedió así, un día usted le entregó su vida a Jesús y lo aceptó como su Salvador. Lo hizo el Señor, el dueño de usted. Entonces desde ese día su vida no le pertenece. Usted ya no se rige más por los patrones de pensamiento y de conducta que tenía antes de haberle entregado su vida a Cristo. Ahora usted se rige por lo que dice la palabra del Señor. Si eso es correcto, diga un buen amén, por favor. Amén. Muchísimas gracias. ¿Sabes cómo me libras de la tendinitis con esto, no? Sí, gracias, Señor. Muy bien. Lucas, capítulo 18. Este texto solamente si quiere usted anotarlo, pero yo le pedí que usted buscara en Hebreos. Versículo 8, la segunda parte. Jesús está hablando y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Él está dándonos a entender de que uno de los problemas del último tiempo va a ser la falla en la fe de las personas. Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús? Si usted se pone a mirar en el contexto, Él no está hablándole a los gentiles. Él está hablando al pueblo de Dios. Supuestamente los que conocían la palabra. Entonces yo tomo esa palabra para mi vida, entendiendo de que Dios me habla a mí y me dice Dios a mí y le dice Dios a usted que uno de los peligros y de las manifestaciones que nosotros vamos a poder tener para percibir que es el último tiempo es la falta de fe, es la incredulidad. Y esto está a la orden del día, porque hoy, observando el comportamiento de la iglesia del Señor, no de esta iglesia en particular, porque usted va a decir, pero usted vino para retarnos. No, yo vine para compartirle la palabra del Señor, y si por ahí si usted se le diga un reto, bueno, usted sabrá lo que tiene que hacer, porque yo me levanto todas las mañanas y a veces el Señor me felicita, pero son en realidad las menos. Me dice, hay que corregir esto, y uno ora y el Espíritu Santo le enseña otra cosa, y siempre Él va ajustando nuestras vidas, porque Cristo cuando viene a nuestra vida Él trae santidad, entonces nos va acercando a su presencia para lograr en nosotros esa santidad que nosotros no podemos lograr jamás en nuestra vida, y sin santidad nadie verá al Señor. Si me di a entender, diga un buen amén. Entonces encontramos que uno de los peligros es la falla en la fe, y si usted es de los que consumen un evangelio de las redes solamente, va a tener serias fallas en su fe. Pero si usted es una de las personas que frecuenta el templo y se alimenta de la palabra de vida que se da aquí desde este púlpito, entonces tiene más probabilidades de que su fe sea fortalecida y usted camine en la palabra del Señor. No está bien comer de diferentes ollas, porque lo que le sucede
Cuando usted come de diferentes ollas, de diferentes manos, es que se va a agarrar una gastroenteritis de aquella. Y usted sabe lo que es la gastroenteritis, que lo que trae implícito también. Fíjese lo que dije, mire, lo que trae implícito también. Pero si usted come de la palabra de Dios que se comparte aquí, cada día desde que usted viene, y es trazada con rectitud y con temor de Dios, usted va a caminar entonces en ese temor de Dios. Si usted, por ejemplo, mira las redes, la tele, qué sé yo, o no es atento a las cosas que suceden alrededor, va a encontrar que, por ejemplo, la fe cristiana, la doctrina cristiana, el modo de conducirse de un cristiano, es como, por ejemplo, lo representa la familia Montaner. Entonces usted los va a tener, mira, entonces uno puede ser evangélico de esa manera. Y entonces usted los encuentra en escenarios, cantando cualquier cosa, cualquier cochinada a veces, haciendo cochinadas en el escenario, perdón por la expresión, perreando arriba del escenario. Y entonces le va a parecer bien, dice, bueno, esa es la libertad de la que gozamos los hijos de Dios. No, eso no es evangelio. Eso no es sana doctrina. Y quizá usted diga, usted está juzgando a los Montaner. No, que lo juzgue Dios. Yo estoy mirando las acciones y esas acciones no corresponden a la fe cristiana. La conducta de Cristo es diferente. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él nos acerca al Padre, no nos aleja de los propósitos de la voluntad y de la santidad de Dios, sino que nos acerca a Dios. Y bueno, y así han aparecido otros que dicen ser cristianos y lo único que hacen es torcer todas las cosas. La semana pasada yo estuve compartiendo acerca del pueblo de Israel, si usted se acuerda, y hablé de provocar a Dios. Y provocar en el mal sentido, como lo hizo el pueblo de Israel, que provocaron a Dios, y eso les trajo consecuencias muy desagradables, pero que eran justas. O provocar a Dios en el buen sentido para recibir el favor de Dios. Y pusimos como ejemplo al ciego Bartimeo, que él gritó y provocó al Señor, y por esa fe que lo hizo clamar, él recibe un milagro y recibe a Jesús en su corazón. Que el milagro más grande que una persona puede recibir no es la sanidad de la ceguera, en este caso de Bartimeo, sino que es a Jesús en el corazón. Ese es el milagro más grande. Nosotros solíamos cantar, capaz que algún hermano de por ahí se acuerda o lo habrá escuchado, qué gran milagro es Cristo en mí. Ese es el milagro más grande, no la sabe, ¿no es cierto? Mi vida Él cambió. Se la cantaba el otro día a mi nieta y ella se reía. Y se quedó atenta escuchándome. Dice, qué gran milagro es. Se lo canto rápido, se lo canto en 78. Cristo en mí, qué gran milagro es Cristo en mí. Mi vida Él cambió. ¿Sabe por qué le canto? Porque Gustavo siempre canta en todos los mensajes. Cuando su paz me dio, no quiero ser menos que Gustavo. Qué gran milagro es Cristo en mí. Ese es el gran milagro. Cristo en nuestra vida. Y no voy a cantar ninguna canción más, se lo prometo. Borre eso, no. Eso es una broma. No, pero no le canto más, porque con Gustavo cantando en cada mensaje. Y diga que no baja la gloria mientras canta, porque si no, ¿sabe qué? El pueblo de Israel es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ellos fueron un mal ejemplo, fueron ejemplo de incredulidad. Por eso yo hablo hoy del peligro de la incredulidad. Texto de Hebreos 3, del 11 al 15, dice, por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vaya entendiendo el texto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y hablamos ahí, ¿qué es lo que hace la incredulidad? Nos aparta del Dios vivo. Antes, exhortaos, esto significa alentaos, los unos a los otros, decirle al hermano, Ever, no te quedes, no aflojes, vamos, que Dios tiene cosas grandes. No, pero que se me puso la pachorra. No, vamos, Ever, no es tiempo de aflojar. Y usted lo alienta. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos, tenemos fe en Dios. Somos de esa gente que le cree ciegamente a Dios. Mi pastor, mi papá predicaba y decía, porque hay gente que no cree esto, dice, la Biblia dice que decía una ballena, un gran pez, vamos a suponer que era una ballena, se tragó a Jonás. Y entonces alguien dijo, ¡eh! Y después vivió, y Jonás después a los 3 días lo vomitó a la ballena y salió de entre la ballena. ¡Eh!
Dice, eso es mentira. Y entonces él decía, si la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creo. Lo que la Biblia dice, lo creemos. Y como lo creemos, entonces también lo predicamos. Pero ellos no creyeron y dice que tuvieron un corazón malo. Por eso el consejo es: aliente al hermano. No es tiempo de quedarse. Los tiempos y los días que vivimos son peligrosos. Exhortándoos, dice, cada día los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, exhorte hoy al hermano, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad nos aparta de Dios y luego que produce endurecimiento. El pecado termina endureciéndonos porque la incredulidad es pecado. Entonces, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Se pone contento? Pero hace la aclaración: con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, usted no es participante de Cristo si pierde su confianza. Si usted vive a medias tintas, no es participante de Cristo. Cuando hablamos de la fe y hablamos del creer, la fe conlleva obediencia siempre, sí o sí. De esto escribió Santiago cuando él aclara lo que para muchos era un enigma: la fe sin obras es muerta. ¿Y cuál es la obra de la fe? La obediencia. ¿Cuál es la obra de la fe? La obediencia. Cuando una persona no obedece a Dios en algún aspecto de la palabra, es porque no le cree a Dios en ese aspecto de la palabra. Porque usted puede tomar la palabra, supongamos que toda esta es la palabra, y entonces usted dice, de la mitad para acá creo, y de la mitad para allá no creo. Entonces, lo que creo lo obedezco, pero lo que no creo no lo obedezco. Porque fe es obediencia, siempre fe es obediencia. No se cree, no, yo tengo una fe en Dios, pero también tengo una desobediencia. No, no. O es fe o no es fe. Pero si es fe la que usted tiene obediencia. ¿En cuántas cosas de la palabra de Dios? En toda la palabra de Dios. Entonces dice, somos hechos participantes, pero con tal que retengamos hasta el fin, dice, retengamos firme. Así, retengamos. Yo no sé, yo creo que acá no se da, pero vio esas personas que cuando uno le saluda la mano, ahora que ya nos dejamos de dar los puños y por ahí nos saludamos con la mano, que le da la mano y parece un pescado. Que parece que usted está saludando un trozo de gelatina y se le escurre la mano y le pone la mano fofita así. Entonces, eso sería, bueno, pero me dio la mano. Bueno, eso sería sin firmeza. Dice, retengamos firme. Firme. ¿Qué tenemos que retener firme? Nuestra confianza del principio. Porque a veces cuando nosotros recibimos a Cristo tenemos una gran confianza y luego que caminamos con el Señor se va perdiendo esa confianza. Y entonces nos ponemos fofitos en nuestra fe. Pero usted va a estar firme. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si Dios le habla, y pienso yo que Dios nos habla en esta mañana, ¿cuál es el consejo? No endurezca su corazón. No, yo no voy a escuchar. No, este no lo conozco. No, me gusta más Gustavo. No, que no venga más, que no venga más. Pero yo voy a seguir viniendo. Aunque sea para sentarme ahí y molestarlo a usted. Voy a venir igual. Y lo voy a hacer así. Vamos a nuestro primer punto. ¿Es en serio el primer punto? Sí, todo lo que hablé hasta aquí fue introducción. Primer punto. Hablamos del peligro de la incredulidad. Y dentro de este punto encontramos lo siguiente. Primero, entender que este capítulo, el capítulo 3, en realidad tiene como finalidad exponer que Jesús es superior a Moisés. Si usted lee la carta a los hebreos, va a encontrar en cada capítulo Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al mayor de los sumos sacerdotes que existió, superior a Aarón, Jesús es superior a Melquisedec, Jesús es superior a todos. Jesús es superior a todos. Y yo necesito a Jesús. El que necesita a Jesús, dígale, yo también te necesito, Señor. En segundo lugar, solo eso lo dije para aclarar. Este texto también está hablando del peligro de dudar de Dios. Porque una cosa es al principio. Cuando usted viene
Cuando usted viene al Señor, el Señor lo bendice, es como un bebé recién nacido. Ahí yo tengo a mi nieta, uno está bobo con la nieta. El Señor está contento con nosotros siempre. Somos la alegría del corazón del Señor nosotros. No sé si usted lo entiende así. O somos el dolor de cabeza del Señor también, pero espero que no. Y entonces, claro, para mi nieta, para Ludovica, son todos regalos, son todas sonrisas. ¿Qué necesita? Hay que la pancita, hay que el besito, hay que los gasecitos, y hay que ayudarle, y que las gotitas, y que la leche, y que ahora come la verdura, y come ahí nomás la fruta, y ella quiere tocar todo, y ahí están los padres, y están los abuelos, y están los tíos, toda la atención. Pero cuando crezca, ya no le vamos a dar más bolilla. A medida que vaya creciendo, tenés que ir a trabajar, primero tenés que ir a estudiar, encerrate tu pieza a estudiar, y cuando la vea con el celular, no, tenés que estudiar, y le quita el celular, pero ¿cómo? Si cuando era chiquita, nada, se terminó el juego, game over, se acabó, ahora hay que salir a trabajar, hay que salir a producir, ¿verdad que es así? Y no se pierde el amor, pero son diferentes etapas. Algunos llegan al Señor y tienen una confianza tremenda, porque el Señor los sanó, los bendijo, los prosperó, sobre todo los salvó. Pero después de que empieza a caminar con el Señor, parece que se va diluyendo todo eso y se va olvidando de esa obra y se va perdiendo esa fe. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por eso el escritor a los hebreos está hablando de esta situación y pone a Israel de mal ejemplo para que a nosotros, y lo dice, no nos pase lo mismo. Dios pone ese ejemplo porque Dios es muy sincero. Y lo pone para que a usted no le pase, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos podamos arrepentirnos y vivir caminando con Él. Entonces, este pasaje no está hablando solamente del pueblo de Israel, porque lo relaciona con la iglesia. Así que está hablando de esos cristianos, entre comillas, que creen en Dios a su manera. Y les está advirtiendo que no crean así. Y les pone como ejemplo a Israel, no crean así. Crean como creyeron al principio. No pierdan la confianza del principio. Si usted creía que Jesús era el Salvador, sígalo creyendo. Si usted creía que todo lo que Dios decía era cierto, sígalo creyendo. Si usted creía que había que diezmar, sígalo creyendo. Si usted creía que había que ser generoso, sígalo creyendo. Si usted creía que se podía y que había que caminar en santidad, sígalo creyendo. Si usted creía que Dios podía darle una familia bendecida, sígalo creyendo. No, ahora no. Las cosas cambiaron. No, siga creyendo. No cambie esa fe. Siga creyendo en el Señor. Amén. Esa generación del pueblo de Israel habían salido de Egipto y tuvieron justamente esa mala decisión de dejar de creer en Dios. Pero ellos vieron los milagros de Dios. Habían sido libertados sobrenaturalmente, pero dejaron de creer. Y empezaron a dudar, empezaron a cuestionar, empezaron a molestar. No solo molestaban a Moisés y a Aarón, sino que las quejas y la molestia era contra Dios. Ellos tenían que entrar en la tierra prometida. Les iba a llevar algunos meses, pero por causa de la incredulidad estuvieron vagando 30 años y ellos dijeron, nosotros vamos a terminar muriéndonos acá en el desierto y nuestros hijos van a terminar siendo presa de los ejércitos que nos rodean, de las naciones vecinas, así que nos han sacado acá al desierto solamente para arruinarnos. Entonces Dios dijo, me cansé, basta. Esta generación que salió de la esclavitud no va a entrar en mi reposo, pero los niños, los menores de 20 años, ellos sí van a entrar. Y a mí me hace pensar en lo que nos ha tocado vivir a nivel mundial con este tema del COVID, de la irresponsabilidad de la generación a la cual yo pertenezco, de la generación de algunos mayores que yo y de otros inmediatamente menores que yo. Porque si usted analiza, la generación de los que más han muerto son de los de 40 años para arriba. Pero entre 40 y 50 en todo el mundo es la gente que más ha muerto. Ahora, permítame decirle esto. Le comentaba el otro día a mi hijo en una charla que teníamos, yo lo vi. Con mis propios ojos lo vi y lo analicé, cómo se fue degradando a la sociedad por causa de los padres irresponsables de mi generación, que en lugar de criar hijos se hicieron amigos de los hijos, y no se hicieron amigos en el buen sentido, sino que se hicieron amiguitos o amigotes o amigotontos de sus hijos.
Y les permitieron a sus hijos lo que a ellos no les permitieron, bajo la excusa de decir, porque apareció, ¿vio? Ahora toda la gente va al psicólogo, menos usted, porque usted dice, yo tengo a Cristo, tengo la Biblia, tengo al Espíritu Santo y sé orar, así que no necesito ningún psicólogo. Sí, teniendo a Cristo, teniendo la Biblia, teniendo al Espíritu Santo y teniendo la oración, usted necesita un psicólogo. Con Cristo está sobrado, con la Biblia está sobrado. Pero claro, ¿por qué tienen que recurrir a eso? Porque no recurre a Cristo. Pero si recurriera todas las mañanas a Cristo, Él le pone en orden los patitos, Él le ordena la cabeza, Él le ordena el alma, el corazón, las emociones. ¿O no son necesarias que sean ordenadas las emociones a veces? Que usted llega a su casa y viene como león, no porque tiene hambre, viene como loco, pero se fue como una sedita, se fue bendiciendo a su esposa, chao mi amor, que tenga su lindo día, le dio un beso, bendijo a los hijos, y cuando vuelve está transformado, parece el gadareno. ¿Qué le pasó? Y las emociones fueron afectadas, algo pasó. O usted, hermana, despidió a su marido como la reina de la vendimia, y le tiraba besos así, no te vayas, decía, no, pero tengo que ir a trabajar, no te vayas, te voy a extrañar, cada segundo voy a pensar en vos. Mentira, no. Después cuando usted se fue, se largó a dormir ahí, vaya a saber si se acuerda. Voy a pensar en vos, te voy a esperar con una comida rica. Y cuando usted llegó al trabajo, no está ni la comida rica, la mujer ni se peinó, ni se lavó los dientes. ¿Qué le pasó? Algo le pasó en su estado de ánimo, algo le afectó. Pero cuando usted tiene esas situaciones, vaya al Señor, vaya a la palabra, vaya a orar y Jesús le espera. Allí Él le abraza. El que estaba solo deja de estar solo. El que estaba afligido deja de estar afligido. El que tenía pena deja de tener pena, porque el Señor Jesús se encarga de arreglarle a usted la vida. Lo digo por experiencia, porque dentro de mi temperamento yo soy colérico melancólico, entonces por ahí me agarra a veces la parte de la melancolía y me agarra la parte de la cólera también. Así que no me provoque, diga los amenes porque no, mentira. Entonces el Señor es nuestro lugar de refugio. Pero estos padres que yo vi no hicieron eso. Esta generación mía y un poco los que me precedieron y me sucedieron, no hicieron eso. Y dejaron a sus hijos bajo la consigna, no les tenemos que disciplinar porque podemos crearles un trauma. Y dejamos a la sociedad, y mire cómo se desbandó la sociedad. Y yo los escucho, a estos expertos y a estos inteligentes, a los periodistas en la radio, por ejemplo en Iwil, y entonces dicen, no, que hay que dejarlos, no, que tienen que ser independientes, no, que no hay que traumarlos, no, que y hay que dejarlos. Y después en el otro programa dice, no, hay que hacer algo con esta sociedad, estos jóvenes están perdidos. Pero si ellos mismos lo hicieron, ellos mismos lo aconsejaron, y al pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Y Dios con esta pandemia nos ha hablado y nos ha enseñado. Esta generación se fue perdiendo porque fue la causante del mal de la sociedad. Pero ahora se está levantando una generación que entiende. Esa es usted, de esa generación. Que no vamos a repetir los errores de los que nos precedieron o de la generación de la gente del mundo, sino que vamos a aferrarnos a la palabra de Dios y enseñarles a nuestros hijos a que confíen y que crean en Dios. Me dice un lindo amén. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, ahí a modo de ilustración encontramos, dice la Biblia, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por ellos. Uso este texto a modo de ilustración y para mostrarle a través de la Escritura que esto es correcto. Cuando Josué muere, y los contemporáneos a Josué mueren, dice la palabra de Dios que se levanta otra generación que no conoce a Dios. ¿Cómo no conocen a Dios? ¿Qué falló? Y falló que la generación de Josué no le hicieron conocer la palabra de Dios y a Dios. Por eso no conocían a Dios. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Se toma tiempo usted para enseñar a sus hijos a confiar en Dios? Para que crean en la palabra de Dios, contar las historias bíblicas, llevarlo a sus hijos, no solo a conocer historias bíblicas, sino a conocer al
actor principal de las historias bíblicas, que es el Señor Jesucristo, porque esa es su responsabilidad. No es responsabilidad de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de los padres instruir a los hijos en el camino del Señor. Así les enseñó Dios al pueblo de Israel que tenían que hacerlo. Ellos eran los responsables de enseñarle a sus hijos. Si usted quiere una familia que no se pierda, ojalá que usted no quiera una familia doctores, abogados, ingenieros, no sé, gente ilustre, sí puede ser, pero que sean salvos, que conozcan al Señor, que sean siervos del Señor. No hay, pero dice, pero eso no. Una joven se acercó hace unos años atrás y me dice, pastor, yo tengo ganas de ser docente, porque quiero servir al Señor con la docencia, quiero trabajar con niños, llevarles la palabra a los niños. Y entonces digo, qué bueno, y ya vamos a tener nuestro colegio. Bueno, y la alenté. Dice, sí, pero mis padres no quieren. Dice, eso no está bien porque no se paga bien. Porque a los docentes nunca les pagaron bien. Entonces, si querés ganar plata, anda por otro lado, pero no por eso. Y le pusieron piedras en el camino. Y entonces yo le dije, habla con tus padres. Si vos tenés esto en tu corazón y con esto querés servir al Señor, hoy ella es docente y en su lugar de trabajo ayuda a los niños con la palabra de Dios. Y trabaja en la iglesia con los niños también. Claro, pero no tiene tanta plata. Pero está sirviendo al Señor. Y está ganando niños. Y está simplificándole la tarea a muchos padres. Así que es mejor estar dentro de los propósitos de Dios. Pero en este pasaje que usamos a modo de ilustración, el pueblo de Israel, los padres, cometieron un gran error de no enseñarles. Y se levantó toda una generación que no conocía a Dios. Hermano, queridos padres, que su descendencia conozca a Dios. Es su responsabilidad. Amén. Mi tercer punto es un precio muy alto. Esto está dentro del primer punto. Un precio muy alto porque Dios dijo en el versículo 11, no entrarán en mi reposo. Es un precio muy alto para pagar. Es un precio muy alto. Cuando usted ve a sus hijos descarriados y perdidos por ahí en el mundo y quizá metidos en la droga o relacionándose con la persona inadecuada y perdidos en lo material, y usted sabe que si el Señor Jesús viniera en ese momento, sus hijos se pierden, ahí se va a dar cuenta de que el precio de no haber puesto al Señor en primer lugar es muy alto. Se paga un precio muy alto. ¿Cuál era el precio que ellos pagaban? Esto. Dios dijo, no entrarán en mi reposo. La tierra prometida, la tierra de Canaán, significaba para ellos el reposo. O sea, se suponía que cuando ellos llegaran ahí, iban a tener reposo. Pero el tema es que no pudieron entrar en ese reposo porque era un pueblo incrédulo. La falta de fe los privó del reposo. En el capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos se menciona varias veces la palabra reposo. Usted puede buscarlo en su casa. Y la palabra reposo tiene distintos significados. El primero que yo le expongo está el reposo de la salvación. En Mateo 11:28 el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un reposo. Reposo cuando uno recibe a Jesús como Salvador. Y el pueblo de Israel sabía, porque ellos habían sido redimidos, habían sido libertados de la esclavitud. Ellos sabían lo que era reposar. Habían estado 400 años sometidos en esclavitud en Egipto. Y ahora Dios los liberta con mano poderosa y salen en victoria. Así que ahora ellos están experimentando el reposo de la salvación. Pero había algo mejor todavía. Si lo recibirán o no lo recibirán, bueno, usted conoce el final de la historia. Eso depende de la fe de ellos. Y no lo recibieron, porque no creyeron. Y entonces terminaron perdiéndose toda esa generación allí en el desierto. Usted no puede hacer nada con respecto a su salvación para recibir este reposo. Este primer reposo del que estoy hablando. No puede hacer nada más que creer en Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador, porque el Señor lo hizo todo. ¿Qué hicieron ellos para poder salir de la esclavitud de Egipto? No podían pelear contra el imperio. Eran muy débiles, eran muy fuertes los otros, pero entonces Dios se encargó de hacer la obra. Dios en Cristo se encargó de hacer la obra para que usted al recibir a Cristo tenga reposo. ¿Cuál reposo? El reposo de la salvación. Pero luego
tenemos el reposo de la obediencia. Y dice en Mateo 11:29, dijo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está hablando de un reposo. ¿Cuál es ese reposo? El reposo de obedecer. Entonces usted tiene un reposo cuando acepta a Jesucristo. Pero ahora que usted comienza a caminar con Cristo, algunos no disfrutan del reposo de caminar con Cristo. No disfrutan de la alegría de caminar con Cristo, sino que se le está haciendo cuesta arriba andar con el Señor. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer, porque no cree. ¿Cómo es salva una persona? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por la fe. ¿Y cómo gozamos de la vida cristiana? Por medio de la... Siempre es por la fe. Usted no tuvo que hacer nada más que aceptar para ser salvo. Y lo único que tiene que hacer es aceptar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Sabe qué? Mire, cuando usted recibe a Cristo, ¿dónde viene a vivir Cristo? A su corazón. Entonces se cumple lo que dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Jesús vive en usted y Él hace posible lo que para usted es imposible. Así que si usted dice, es difícil obedecer, no, no es difícil, porque ahora Cristo vive en usted y Él obedeció toda la palabra del Padre. Ahora vive en nosotros para obedecer toda la palabra. ¿Es difícil? No, no es difícil. Ponga su vida en las manos del Señor Jesús. Entonces, tenemos el reposo de la salvación y tenemos el reposo de la obediencia. Y ahora quiero hacer una aclaración para encontrar que hay otro reposo más y entender que ellos salieron de la esclavitud del pueblo de Israel, iban a entrar a la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán no representa el cielo para nosotros. La tierra de Canaán no es el cielo. La tierra de Canaán representa la vida en Cristo, pero no es el cielo. Eso quiere decir que hay otro reposo. Hay un tercer reposo. Entonces estamos reposados. Sí, el último reposo es la vida eterna con Cristo en el cielo. Por eso dice la Biblia que ellos, al ser incrédulos, Josué no pudo hacerlos entrar en el reposo. Entraron a la tierra prometida, pero no tuvieron reposo. ¿Por qué no tuvieron reposo? Pero estábamos en la tierra. ¿No dijo que al entrar en la tierra el reposo? Sí, pero ellos no tenían paz en el corazón. ¿Y por qué no tenían paz? Porque no le creían a Dios. Y así suele suceder. Uno recibe a Cristo y no tiene paz. Dice, ¿cómo que no tiene paz? ¿Por qué no tiene paz? No tiene reposo. Porque Cristo, hermano, cuando usted diga, no, me hace falta paz. No, me hace falta gozo. No, me hace falta... ¿Sabe lo que le hace falta? ¿Qué le hace falta? Le hace falta Cristo. Porque cuando Cristo viene, ahora podría cantar otra canción. Cuando Cristo viene a su corazón, junto con Él viene la paz, viene el gozo, viene todo bien. Jesús es el bien para nuestra vida. Dígale que está al lado suyo, Jesús es tu bien. Ahora, entendiendo esto de los tres reposos, el reposo de salvación, el reposo de la obediencia y el reposo eterno con Dios en el cielo, le pregunto yo a usted, ya que estamos acá todavía peregrinando en la tierra, ¿ha entrado usted en el reposo que los creyentes pueden tener mientras vivan en la tierra? ¿Ha entrado en ese reposo? Me dice, ni ahí, pastor. Nada, ni ahí. No, qué reposo. Si no tengo novia, pastor, ¿qué reposo? ¿De qué reposo? Todavía no me he casado, no tengo reposo. No puedo cambiar la heladera, no puedo cambiar el auto, no tengo reposo. Me voy a quedar solo o sola. Pastor, dame reposo. El reposo sería el nombre de una chica o el nombre de un muchacho. Si usted tiene a Cristo, debiera tener reposo. Hermano, piense por un momento, reflexione. ¿Ha entrado usted en el reposo? ¿Tiene usted verdadero reposo al saberse hijo de Dios, perdonado y que está caminando con el Señor rumbo al cielo? ¿Tiene verdadero reposo? O no, todavía no, porque las cosas de esta vida, me preocupa este mundo, me preocupa la plata, me preocupa el trabajo, me preocupa. Y está bien, yo entiendo todo eso.
Pero otra cosa es que usted no tenga paz y no tenga reposo en su corazón. Cuando tiene a Cristo también tiene reposo. Hermano, le pregunto a todos los que puedo ver, bueno, puedo más o menos identificar, ¿cómo se considera usted? Sin importar de dónde viene usted, si es del norte, del sur, del este, del oeste, porque dicen que los mendocinos, dicen las malas lenguas, que los mendocinos somos medios matacos. Si no sabe lo que es mataco, googleelo. Que somos parcos, que somos como mal llevados, así dicen. Pero sin embargo los turistas vienen a ver la montaña. Y creo que en parte tiene razón, no somos como entradores, como que nos falta el don de gracia, ¿verdad que sí? Sí, dicen todos, sí. Este no dijo ni sí, dijo, ¿vio que somos mendocinos? Pero no importa de dónde usted sea, y deje de pensar en los chistes que yo por ahí hago. Un día me dijo uno, a mí me gusta ir a la iglesia para escuchar los chistes que usted hace. Entonces dejé de hacer chistes porque usted venía por los chistes y dejó de venir a la iglesia. Qué chiste, ¿no? Hermano, le pregunto sinceramente, sin importar de dónde usted sea, ¿se considera usted un cristiano alegre? ¿A qué te refieres, Willis? ¿Cree que es un cristiano alegre? Que la gente dice, ¿cómo me gustaría? No es que se está prendiendo fuego a la casa y usted está... se está quemando mi esposa. Si fuera la suegra todavía, pero no, perdón, borre eso. Sí, pero ahí algunos se prendieron porque dice que Dios lo oiga, pastor. Y dice, oh, qué lindo, qué alegría la vida. No me refiero a eso. Pero sin que se le queme nada. Hay gente que es mejor perderla que encontrarla. Un día le dijeron a un creyente de nuestra iglesia, cuando se enteró uno que era creyente, dice, nunca me hubiera imaginado que vos sos creyente. Porque él también había aceptado a Cristo. Nunca me hubiera imaginado. Imagínese la conducta que tenía. Nunca. ¿Es usted un creyente alegre? Entonces anda por la... Sí, se puede sonreír. Y anda mostrando sus dientes o el paletón que le quedó, no sé. Y es feliz. Y cuando escucha las cosas negativas, pero usted sabe, en Dios hay esperanza, así que usted dice, el Señor nos va a ayudar. El pastor Pedro Ibarra se enfrentaba con cada problema y decía, Dios nos va a ayudar. Y otra vez venían problemas, yo lo he escuchado a él, Dios nos va a ayudar. Y viendo por ahí las aflicciones y escucharlo predicar de nuevo, decir, pero Dios nos va a ayudar. Dejando de lado todos los problemas, Dios nos va a ayudar. Entonces usted tiene esa esperanza y se transforma en un cristiano alegre. Mi segundo y último punto es la bendición de los que creen. Hay bendición para los que creen. Hebreos 4, 1 al 3, terminando en la primera parte del versículo 3, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué dice el texto? Entramos. Pero si se lo he preparado todo ahí, tendría que estar más que agresivo. Tendría que invitarme a almorzar usted. Claro, si le he preparado todo. No, mentira. Si yo tengo familia también y mi esposa espera que yo lleve la comida. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que no creen, parece que lo han alcanzado, pero dice, no lo han alcanzado. ¿Y por qué no lo han alcanzado? Porque escucharon la palabra, pero no les fue de provecho. ¿Por qué no les fue de provecho? Porque no creyeron en la palabra. Oyeron la palabra. Ojalá que usted esté oyendo y que esté creyendo. Miren, yo sé que quizá a usted le resulta muy elemental lo que yo voy a decir, pero
Hace unos días atrás yo le compartí, no sé si fue a los jóvenes o fue en qué reunión, porque ya no me acuerdo. Y entonces esto era así. Yo decía, si mi pastor lo dijo, es como lo dijo mi pastor. Si el hermano Gustavo está predicando y lo dice el hermano Gustavo porque lo dice la palabra, es así. Un cristiano lo único que tendría que preguntarse es, ¿lo dice la Biblia? Sí. ¿A dónde lo dice? Vuelve a preguntar. Así que cuando el hermano Gustavo por ahí pregunte, yo le dejo la carga después a él. Usted tiene que hacer esto. ¿Lo dice la Biblia? Sí, acá lo dice. Listo. Si la Biblia lo dice, yo decía en mi desconocimiento, porque yo era chico y era adolescente y entré en la juventud, y entonces me querían llevar por malos pasos, y yo les decía, no, mi pastor dijo que eso no se hace. Pero el pastor no sabe porque él no ha ido. Pero si mi pastor lo dijo, no lo hago. Si Dios lo dice por la palabra, no lo hago. Si Dios dice que lo haga, lo hago. ¿Cuántas cosas hay que Dios dice que hagamos y no estamos haciendo? ¿Y cuántas cosas hay que Dios dice que no las hagamos y las estamos haciendo? Entonces, su reposo, su paz está en juego, pero no solamente la paz acá en la tierra para usted, sino su paz eterna, porque hay un reposo para los hijos de Dios también. Amén. Por eso vuelvo para terminar. Dios pone, o el escritor a los hebreos, por el Espíritu Santo, a Israel como un ejemplo malo, para que usted no imite, porque Dios preparó todo para que a usted le vaya bien. Mira al que está cerca suyo y dígale, Dios preparó todo para que te vaya bien. Imagínese a Dios hablándole al pueblo y luego dice, no les aprovechó el oír. No es que Dios no habló, Dios habló, pero no aprovechó, pero Dios habló. ¿Y por qué no aprovechó? Porque no le tuvieron fe. Y usted quizá dice, sí, yo tengo fe, pero ya le aclaré, fe es obediencia. Entonces, escuche para terminar. ¿Se puso usted a pensar en cuántas palabras Dios le ha hablado y no ha habido ningún provecho en su vida? ¿Se puso a pensar? Piénselo un momento, porque Dios nos habla. ¿Cuándo nos habló Dios? ¿El martes? ¿El domingo pasado? ¿El lunes? ¿En el mensaje que pusimos en las redes? ¿El viernes? Dios nos habla. O las veces que usted por ahí escuche otro mensaje o entre en las redes y Dios va hablando. Pero se puso a pensar en cuántas palabras no han sido provechosas y no ha habido crecimiento en nuestra vida. ¿No se puso a pensar por qué será? ¿Que no fue provechoso? Dios quiere de este cuerpo del ministerio levantar siervos y siervas para el honor de su gloria. Cierra sus ojos, por favor. Hay algunos que me oyen hoy que están en terreno de arenas movedizas. Están en terreno peligroso. Han jugado con la palabra del Señor. Han jugado con su salvación y están poniendo en riesgo sus propias vidas, y si es jefe de familia, está poniendo en riesgo la vida de su familia también. Por eso este mensaje es para aquellos que abren su corazón al Señor y en sincera humildad deciden hoy regresar al Señor, reconociendo que no han tenido una fe verdadera ni plena, sino que quizás han tenido una fe parcial, porque han obedecido y están obedeciendo parcialmente a Dios. Pero el Señor Jesucristo quiere ser tu reposo, Él quiere ser tu gozo, Él quiere ser tu alegría, y Él se va a encargar de llenar tus días con su presencia y su bendición. Usted no necesita a nada más ni a nadie más que al Señor Jesús, pero debe creer, y debe creer con obediencia. Por eso yo invito a quien sea que entiende que Dios le está hablando y que está reconociendo ahí donde se encuentra que no ha tenido una fe verdadera, una fe plena,
en Dios, que se ponga de pie para que oremos juntos al Señor. Usted tiene que decidir hoy cómo usted va a creer. Si va a creer con plena obediencia o va a seguir igual. Tenga sus ojos cerrados. Hermanos de Perdriel, si usted cree con plena obediencia, Dios bendecirá esta parte de Luján. Bendecirá a la iglesia, bendecirá a pequeños y a grandes por causa de la fe verdadera de una iglesia que se consagra en fe a Dios. Pero yo no le hablo de una fe mística, le hablo de una fe traducida a obra, a obediencia, a acción, a cumplimiento. Que lo que se enseña, ¿lo dice la Biblia, pastor? Sí. ¿A dónde lo dice? Acá. Listo, suficiente, lo obedezco. No pongo mis reparos. No, la vida está complicada. No me hablen de eso del diezmo, no me hablen de eso de la ofrenda. Tampoco cuenten conmigo para trabajar mucho. No. ¿Cómo es su fe entonces? ¿Ustedes escogen qué creer y en qué no creer? Bueno, si ha sido así, hoy decida creer verdaderamente y conságrele en serio su vida a Jesús. Diga: Señor, yo voy a vivir en serio en tu palabra y voy a creer en toda tu palabra. Voy a moverme solo en tu palabra y no me voy a salir de tu palabra. ¿Cuántos tienen esto en su corazón? Levante una mano al cielo y ore conmigo esta sencilla oración y diga así: querido Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por oír el mensaje de tu palabra. Y en esta oportunidad yo tengo que reconocer que he faltado y he fallado a la fe práctica. Señor, yo entendí toda la palabra que hoy se ha predicado y yo no quiero ser de los que se quedan a medio camino. No quiero ser de los que obedecen parcialmente. Yo no quiero ser de los que viven un evangelio distinto al que enseña tu palabra. Yo voy a obedecer, voy a creer a toda tu palabra, a cada palabra que salga de este altar. Yo la voy a creer y la voy a poner en práctica y la voy a enseñar y voy a conducir a los míos, a mis amigos, a mi familia por esta palabra. Hoy yo me arrepiento de no haber creído como debí haber creído, pero ahora yo creo y viviré con una fe plena, puesta en la persona inigualable de Jesucristo, y regiré y ordenaré mis pasos conforme a la palabra de Dios. Hoy yo confieso que creo y que viviré en la palabra de Dios. Y Dios me ha prometido que Él me dará en este peregrinar abundancia de paz. Él será mi descanso y mi reposo. Por eso yo confieso que no tengo temor al día de mañana. No tengo temor a los años que vendrán, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús.